皆さん、こんにちは。カルロス・ダニエルと申します。よろしくお願いします。今日はこの発表のことは、日本語よりスペイン語で話したいと思いますが、スペイン語ちょっと苦手な人たち、すみません。とりあえず質問のことは日本語でも大丈夫です。だから、よろしくお願いします。よろしEh,くお願いします。bueno, gracias. Comenzamos. En el caso, pues, como comenté, me pidieron que hiciera la presentación en su mayoría en español. Voy a procurar hacerlo en un español también, pues, sencillo. Pues bueno, en el caso yo también soy de la clase número 2 y de lo que quisiera explicar, platicar en esta ponencia sobre pues mis experiencias y más que nada lo que aprendí en metodología de enseñanza. En el caso me tocó como profesor de metodología de enseñanza el profesor Arima, pero igualmente muchos otros profesores pues nos apoyaban constantemente, entonces diría que fueron varios los profesores que nos estuvieron dando la clase. De los primeros puntos que quisiera tocar con respecto a esto son estos tres que vemos en pantalla, que serían mejores formas de dar una clase, equivocarse y dudar es normal, y el autoestudio es importante. Escogí esto de entre diversas cosas que aprendí y me enseñaron porque hubo muchas, muchas, muchas. Y pues bueno, tratando de resumir todo, ¿vale? En el caso, el primer punto, pues bueno, eh, quisiera hablarles sobre lo que sería el PCPP y el uso del verboto. PGPP son unas siglas que tenemos para un sistema de enseñanza que está muy arraigado, que está muy dentro de lo que son los libros de Marugoto. La verdad es un sistema muy útil que recomiendo a cualquier profesor investigar, porque te ayuda mucho a organizar las cosas dentro de la clase. Pero sobre todo lo que más quiero resaltar en este caso sería el uso de Marugoto, ya que yo ya tenía unos cuantos años utilizando solamente Marugoto Rikai, pero no terminaba de entender cómo trabajaba realmente el sistema que había detrás de todo este libro. Y la verdad es que una vez que pues, estuve en el Kensho y me explicaron el sistema, cómo trabajaba, los porqués y que pude comprender un poquito mejor, me doy cuenta de que es un muy buen material, la verdad. Lo único que debemos de cuidar es que se deben de utilizar juntos, porque está dividido en dos tomos principalmente, Marugoto Orikai y Marugoto Katsudo. No importa tanto el orden, es muy versátil, la verdad es que se presta a muchas modificaciones ya que comprendes cómo funciona. Pero una de las fórmulas infalibles que nos recomendaba la profesora Yamamoto era pues primero utilizar Katsudo para obligar al alumno a pensar y luego reforzar con Rikai. Lo he estado aplicando durante mis sesiones últimamente y la verdad es que la diferencia es abismal, o sea, se nota mucho. Ahora, el siguiente punto, en cualquier momento que tengan alguna duda me pueden interrumpir, ¿eh? No hay problema. Este, Sería equivocarse y dudar es normal. Esto tal vez suene a algo cliché, pero en verdad que cómo me di cuenta de esto los primeros meses. Y es que por el nervio no podía yo terminar de practicar. No terminaba yo de atreverme a hablar en japonés como era debido. Entonces el primer mes en el curso fue un poco pesado con respecto a eso para mí, pero los profesores se encargaron de quitarme todo este peso de encima con simple y llana amabilidad. O sea, son tan buenos profesores, te lo juro, tan buenos que hubo varias ocasiones en las que yo no tuve la necesidad de acercarme a ellos, sino que ellos se acercaron a mí a sabiendas de que algo había mal. Ya ni siquiera yo tuve que mencionar algo y no tienen idea de cómo me alivió el estrés durante el curso, pues que el profesor y los profesores en general fueran así. Entonces, creo yo que es algo importante como profesor en general, tener esta capacidad, tratar de desarrollarla, de pues tranquilizar, calmar al estudiante, pues en los ámbitos que sean necesarios, ¿saben? Para que de esta manera él también pues pueda concentrarse en el estudio de una manera más eficaz. Y el profesor Arima lo aplicaba mucho durante las sesiones, era muy cuidadoso con cómo nos corregía.
Pero eso sí, le gustaba mucho burlarse, era burloncito. Me cae muy bien ese profesor. Pero, aún así, insisto, tenía mucho cuidado con cómo te corregía. Así que es algo que también me gustaría, pues, remarcar más de ahora en adelante en mi enseñanza. Algo que en teoría uno, pues, ya debería de saber, ¿no? Pero ya ven. Ahora, el autoestudio. ¿Por qué menciono el autoestudio? Esto debería ser tal vez para los estudiantes, ¿no? No para el profesor. Mentiras, puras mentiras. Más que nada el profesor, de hecho, es el primerito que debería de mantener el autoestudio, ya que ayuda a mantener la mente activa, ayuda a poder siempre estar constantemente desarrollando nuevo material, pues de manera más eficaz. Y sobre todo, cuando ya te das cuenta de este detalle de la pérdida de memoria, porque existe algo llamado la teoría del decaimiento en español, Kono Riron wa Nihongo de Nanto yu wakarimasen ga, sumimasen. Demo, これの意味は, de un día para otro podemos olvidar gran parte de lo que aprendemos. No solo los alumnos, toda persona en general. Entonces, tomar esto como ventaja y pues prever es muy importante, creo yo, como profesores. Esta teoría fue algo que tuve a bien de encontrarme, pues gracias al profesor Arima, porque además de esto nos explicó montones y montones más de teorías que venían de diferentes países y pues libros en los que pues la enseñanza y el aprendizaje, la verdad, se volvían más sencillos. Les recomiendo mucho tener esa experiencia, pues, de un profesional real enseñándote cómo enseñar. Ahora, aparte de lo que aprendí en el curso, que pues sí, este, aprendí mucho, pues otra de las cosas que me gustaría platicar es ahora cómo influencia esto a mi clase, o sea, cómo está realmente afectando, qué es lo que va a cambiar y pues por qué. De los primeros puntos que encontramos, pues sería el Kyoan. ¿Alguno de ustedes había escuchado esta palabra antes? ¿No? Mm, estoy seguro que la mayoría de los latinoamericanos no. Profesores japoneses muy probablemente sí. Este, pero bueno, en el caso estaban exactamente igual que yo antes de este curso. Yo no había escuchado esta palabra para nada, ¿no? Ahorita vamos a ver de eso. El siguiente sería material propio. Esto, pues, el Kyodai, el poder generar tu propia manera de explicar, tus ejemplos, tus dibujos, tu material en general para las clases es algo también muy importante y necesario como profesor. Hacer pensar al alumno es importante. Ay, Dios mío, esto es un fallo muy grande que tenía yo antes. Y en cuanto a la clase, pues un poco más entretenida, tiene que ver más bien con los materiales, en especial este libro que estamos viendo aquí en pantalla, del cual les hablaré un poquito más adelante. Entonces, bueno, vamos a lo que sería el primer punto, el Kyoan. Em, sucede que, pues, como les dije, yo no había estudiado nada con respecto a la docencia antes de este curso, solamente había aprendido la lengua como pude, y eso fue todo. Entonces, ya después yo con lo que pude y con lo que entendía traté de investigar y ahí quedó. Este fue mi primer curso formal con respecto a docente, y no tienen ni idea de cómo me ayudó. Entre todo eso, pues precisamente estaba el Kyoan, ¿no? El Kion, además de ayudarnos a poder organizar un poquito mejor el tiempo de una sesión en la clase, lo cual es muy útil cuando tienes muchas sesiones, este, también te ayuda a controlar otros aspectos, como por ejemplo lo que sería la cantidad de alumnos, como lo que sería el objetivo de esa clase. Hay que procurar que sea un objetivo palpable, por supuesto, porque pues la idea es motivar al alumno a, por fin, hoy voy a hacer esto, hoy voy a decir esto, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, aquí mi objetivo era el de, pues, que pudieran hablar con respecto a sus viajes, viajes que ya habían hecho y viajes que querían hacer. Entonces, para eso necesitaba ciertos patrones gramaticales, ¿verdad? Lo que es la forma tai, la kunai, etcétera. Todo esto lo anotamos igualmente dentro del guión. Se va estructurando de manera en la que podamos hacer que la información llegue lo más, ¿cómo decirlo?, sencilla de entender al alumno, que no le genere dudas en lugar de ayudarle. Es asegurarse de antemano que el alumno reciba bien toda la información que el profesor quiere. Es para eso el guión. Es como una especie de práctica mental. Por ejemplo, mi profesor Arima ya no los hacía hoy en día, pero nos comentaba en el salón que
Él ya había pasado por unos 4 años de infierno en los que cada vez que tenía clase, pues tenía que escribir su Kyoan y lo escribía por cada clase que tenía, ¿no? Entonces se esforzó para llegar a un punto en el que ya no tuviera la necesidad de escribirlo. Pero básicamente el Kyoan es una herramienta que no funciona sin la comprensión de la presentación, la comprensión, la práctica y la producción, el PCPP. La columna vertebral de Marugoto y pues de lo que sería en este caso el Kyoan, tal cual como me lo enseñaron. En la parte de presentación vamos a darle la información al alumno de una manera en la que le interese. Tipo, le vamos a presentar el objetivo, ¿vale? Entonces hoy vamos a hacer esto. En comprensión se le da la información sin que se le suelte toda la sopa, ¿vale? Se necesita que el alumno piense por sí mismo y trate de razonarlo bajo sus propios términos. Entonces uno necesita indagar, necesita ingeniárselas para que los materiales y los ejercicios que uses en la sesión no le den la respuesta al alumno y lo hagan imaginarse qué es lo que va a estudiar o cuáles son las respuestas que va a ocupar. Luego en práctica pondríamos precisamente en práctica toda esta información nueva que él está tratando de asimilar y terminaríamos de hacer correcciones con respecto a lo que el alumno estuvo aprendiendo. Y por último, pues en producción ya sería hacer que el alumno, pues con palabras propias, con su forma, manera de hablar, pues exprese lo que acaba de aprender, ¿no? Ya bajo sus propios términos, en un ambiente un poco, pues, medianamente controlado, ¿no? En este caso, lo que yo hice fue un juego de rol en el que, pues, los alumnos, pues, practicaban, ¿no? Y ya me aseguré de guiar este juego de rol. En este caso, pues vemos acá abajo también que no solamente es eso, sino que igual se divide por minutos, minutos que tú quieras, de a 2, de a 5, de a 10, los que necesites, y vas seccionando qué es lo que vas a decir en esos minutos, a qué sección pertenecen, con qué materiales lo vas a hacer, qué es lo que va a hacer el alumno, si el ejercicio o lo que vas a decir es de alumno a profesor, o de profesor a alumno, o de alumno a alumno nada más, entre otras cosas, ¿no? Incluso tiene un espacio pues para poder hacer notas propias, así que la verdad, el Kyoan es una de las cosas que creo yo valen mucho la pena si es que pues pretendes de alguna manera mejorar el nivel de tus clases, ¿no? No digo que tengas que hacer uno por cada vez que vayas a tener una sesión de clase, pero practicarlo de vez en cuando creo yo que te va a ayudar a mejorar pues bastante, ¿no? Por ejemplo, yo en el caso, para poder hacer esa presentación, ese Kyoan, el examen de la Mogi Yu-Gi-Oh, tuve que preparar varios materiales para juegos de cartas, para videos en los que salían frases de las que pues íbamos a utilizar en la sesión, y montones, montones de cosas más para la evaluación y demás. Entonces, yo en ese punto, la verdad, estaba a punto de aventarme del puente pensando que tenía que inventarme 3 juegos y aparte editar un video para pues la sesión que tenía que hacer, ¿no? Y fue como de, mira, no tengo vida para esto, te lo juro. Así que, pues bueno, vamos a intentar. Y resultó ser que al final estuvo bueno, estuvo divertido. O sea, el maestro se encargó de que yo, que no me parecía nada atractiva la idea, pues terminara divirtiéndome con la creación de material propio. Entonces, también, la verdad, de ahora en adelante me encantaría incluir más material dentro de mi clase de hechura propia, sobre todo pues que tenga que ver con dibujos y edición de video, que es algo que me llama bastante la atención, porque más que nada puedo meter escenas de animes y otras cosas que pues pueden llegar a interesar al alumno, ¿no? Entonces, hacer material propio es algo que también va de la mano con el guión y que pues ayuda mucho a transmitir información de manera más sencilla y pues cómoda, ¿no? Y también sin que te tengan que meter a la cárcel por el copyright, que últimamente esas cosas andan muy feas. Entonces, la verdad vale la pena invertir el tiempo en esas cosas. Ahora, por otra parte, en el curso, como comenté, estaba lo de hacer pensar al alumno es importante. Y es que cuando digo esto, sucede que yo al comienzo tenía mucho la costumbre de explicarle todo al alumno y darle todas las respuestas desde el comienzo, pensando que así sería más sencillo de entender para él, cuando en realidad pues es todo lo contrario. Necesitamos obligarlo a pensar con sus propios términos, con su propia palabra, para que él pueda asimilarlo mejor, porque
Es más fácil memorizar algo que pues está escrito con tu propio vocabulario a que tengas que memorizar algo que, por ejemplo, está escrito con el vocabulario de la abuela o de la mamá, ¿no? Tienen su propia forma de hablar, es un poco distinto, cambias unas palabras por otras. Entonces, en el caso, se busca hacer pensar al alumno, es más eficiente y pues, de ahora en adelante lo voy a hacer, porque sinceramente, si era mucho de, pues, darle la respuesta al alumno y ya, ¿no? Eso era todo lo que hacía. En este último punto de una clase un poco más entretenida, lo digo y hago referencia más que nada a la cantidad de libros que nos entregaron, y es que a cada uno del curso nos entregaron unos libros muy buenos de gramática y de, pues de todo, realmente de todo, desde para la enseñanza y pues lo que es del estudio propio igual, ¿no? Entonces, la verdad, es un tesoro lo que te sueltan ahí, es mucho, mucho, mucho libro y muy, muy bueno. En todos esos libros, uno que me interesó mucho porque en mi escuela, pues es una clase en línea, la verdad siempre son sesiones en línea. Y también hay que decir que desde la pandemia, pues muchos tenemos sesiones en línea igual. Fue pues precisamente el libro que les comentaba hace un rato, un libro que se llama 90 actividades de japonés que puedes usar en clases en línea. Este libro tiene un montón de actividades bien buenas, ya preparadas básicamente, o sea, muchas ni siquiera ocupan realmente de preparación, solamente son muy buenas ideas ya. Entonces, lo recomiendo bastante para todas aquellas personas que o bien ya su rublo es enteramente en línea, o que a lo mejor pues de vez en cuando pues les toca dar una clase en línea por X razón, ¿no? La verdad es que con esto no tienen idea del tiempo que se van a ahorrar buscando actividades. Además es muy ingenioso, insisto, es muy bueno el libro. Lo mejor es que recuerdo que estaba barato, no recuerdo si era muy caro. Digo recuerdo porque, bueno, ahí no me llegan, jaja. Pero en fin. Ahora, por último, ya para terminar lo que sería esta pequeña conversación, un pequeño comentario con respecto a lo que no corresponde a mi tema, lo que sería el centro y la ciudad de Saitama. Todo es muy tranquilo, todo está lleno de árboles, huele muy bonito, no te falta absolutamente nada. Hay tiendas de lo que puedas llegar a necesitar, hay médicos allá a la esquina, farmacias, eh, el centro, su staff, los profesores, todos, sin excepción, son en serio que muy buenas personas. Te van a ayudar sin problema alguno en lo que llegues a ocupar. Es un ambiente muy agradable, la verdad. Si hubiera podido, me hubiera quedado a vivir ahí, se los juro. O sea, estaba muy, muy bien. Y bueno, en cuanto a lo que sería la ciudad, mira, en cuanto a lo que sería el centro un poquito más específico, pues no nos faltan amenidades, la verdad. Tenemos lo que sería una sala cercana en el propio piso en donde puedes sacar agua caliente, lavar tus trastes. También hay una cocina común en donde pues puedes hacer tus comidas los fines de semana. Hay microondas, hay a la mano, hornillo igual. Tienes las lavadoras disponibles todo el día. Puedes lavar las veces que quieras, de hecho. Este, am, vamos, no hace falta nada. Incluso hasta psicólogos tienen si es que llegas a necesitar. Y pues bueno, en general todo fue excelente. Fue una experiencia que la verdad nunca voy a olvidar y pues que me gustaría que alguien más que la pena. Así que pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por haberme escuchado. Si es que tienen alguna pregunta, algo, un comentario, algo que quisieran saber que no salió en la presentación, igual, pues,